Iniciamos este vídeo con la explicación de una serie de propiedades de la parábola. En el vídeo anterior, cuando dábamos las definiciones fundamentales, vimos que el trazado de la parábola se tenía que hacer mediante una serie de puntos unidos mediante una curva realizada a mano alzada, bien con un sistema informático que nos permita hacer ese trazado, o bien, si estamos dibujando con papel, pues con un trazado a mano alzada. Nosotros vamos a ver una propiedad interesante en la cual vamos a suponer que partimos de dos tangentes a la parábola, que son estas dos rectas que tenemos, dos semirrectas, y los puntos de tangencia. Supongamos que este es un punto de tangencia y este es otro. Y hay una propiedad de gran interés, que es la que vamos a aplicar para sacar más puntos y más tangentes en dichos puntos. Ya se sabe que cuando de una curva realizada manualmente se requiere algo de precisión, no solo el conocer puntos por los que pasa la curva y además las tangentes en los mismos es de gran utilidad para ese trazado. Entonces nosotros vamos a tener este punto P y este punto de la parte inferior Q. Bien, hay una propiedad que dice lo siguiente: si unimos nosotros P con Q y tomamos el punto medio de ese segmento, ese punto medio unido con el punto de corte de las dos tangentes es una recta que representa la dirección del eje de la parábola, del eje de simetría. No es que sea el eje de simetría, es la dirección, es decir, que el eje de simetría será paralelo a esa dirección. Por tanto, este punto es el punto medio del segmento PQ y ese punto unido con el punto O de corte de las dos tangentes determinará una recta que es precisamente la dirección del eje de la parábola, es decir, que el eje de la parábola va a ser paralelo a esta recta. Bien, además hay una propiedad importante y es que el punto medio del segmento OM va a ser un punto también de la parábola, es decir, que nosotros tomaremos este punto medio de aquí, de ese segmento, el punto N, y ese punto es un punto perteneciente a la parábola, con lo cual, gracias a estos datos de partida, no solo ya tenemos un punto P y un punto Q con las tangentes en dichos puntos, sino que por esta propiedad tenemos también un punto N nuevo de la parábola, por el que pasará la curva. Y además se cumple que una paralela a la recta PQ trazada por N es la tangente a la parábola precisamente en el punto N. Es decir, que nosotros haríamos esa paralela y esta línea es la tangente en el punto N. Evidentemente ahora tenemos una nueva tangente con un punto de tangencia. Luego podemos volver a aplicar la propiedad que hemos aplicado inicialmente. Es decir, unir el punto N con el punto Q, buscar el punto medio y ese punto medio unido con el punto de corte de las dos tangentes define la dirección del eje, que será paralela a esta, y además el punto medio del segmento tendremos otro punto de la curva, es decir, que uniendo N con Q y si hacemos lo mismo con P, puesto que hemos tenido estas dos tangentes y ahora cogemos el punto medio aquí, este punto medio del segmento NQ y el punto medio del segmento NP, esos dos puntos son dos puntos también de la curva. Nosotros podríamos unir el punto de corte de las dos tangentes y esta recta podemos comprobar que es paralela a esta y por tanto lo que hemos llamado antes dirección del eje. Lo mismo ocurriría si uniéramos este punto con este y tuviéramos aquí una recta que es paralela a este y por tanto la dirección del eje, es decir, aplicar la propiedad. Bien, una vez que tenemos eso, podemos nosotros de este segmento, igual que hemos hecho antes, coger su punto medio, igual que aquí. Y estos dos puntos son dos puntos de la curva. Si ahora hacemos una paralela a esta tangente, a esta línea, una paralela a este punto, una paralela por este punto a esta, tendremos la tangente en este. Y si hacemos lo mismo, una paralela a esta por este punto, tendremos la tangente en dicho punto. Con lo cual vamos obteniendo una serie de tangentes y de puntos, es decir, que tenemos esta tangente inicial y el punto de tangencia. Luego esta nueva tangente con su punto de tangencia. Esta tangente con su punto de tangencia. Luego esta tangente con su punto de tangencia y la última, que era la que teníamos aquí inicialmente, que era esta con el punto Q. Total, que uniendo todos esos puntos vamos a tener una curva que es la parábola con un trazo bastante preciso. Y podemos repetir tantas veces como queramos estas operaciones, claro, para sacar nuevos puntos y podríamos así sacar un número grande de puntos de la curva. Seguimos aplicando la propiedad y, como se puede ver, unimos este punto con este y buscamos su punto medio, que será un punto de la curva. Y en esta parte igual, este punto lo uniremos con el Q y obtendremos el punto medio y tendremos otro punto de la curva. Todos esos puntos los unimos y tendremos aquí pues lo que sería la curva hecha a mano, que sería la parábola buscada.
Volviendo de nuevo al principio, tenemos dos tangentes, decíamos, y los puntos de tangencia P y Q. Vamos a ver cómo obtener el foco de la parábola, basándonos en las definiciones de dicha curva. La primera parte va a ser repetir el proceso que hemos hecho anteriormente, coger el punto medio este del segmento PQ y unirlo con el punto O, y tendríamos esta recta que representa la dirección del eje de la parábola. Sabemos entonces que el eje de la parábola es paralela a esta recta. Se recordará que cuando nosotros teníamos la tangente de una parábola en un punto, ese punto sabemos que la distancia de ese punto al foco es igual a la distancia de ese punto a la directriz, y que la tangente era la bisectriz del ángulo formado por supongamos que la directriz estuviera aquí, vamos a dibujar aquí una recta vertical, no tiene por qué ser vertical, la recta, pero supongamos que tenemos aquí una recta vertical, vamos a dibujarla de gran tamaño para que tengamos aquí, vamos a poner un tamaño grande, ¿no? Supongamos que vamos a creernos que esta es la directriz, que no lo va a ser, pero simplemente para hacernos una idea a lo que estamos diciendo. Sabemos, por definición de la parábola, que la distancia del punto exacto a la directriz es igual a la distancia, vamos a suponer que el foco estuviera aquí, es igual a la distancia al foco, por definición, bueno, esto no lo parece, pero vamos, supongamos que el foco estuviera aquí, en este punto. Insisto, es una aproximación, esto no va a ser así, ahora lo veremos. Entonces, esta distancia a la directriz es igual a la distancia al foco. Y luego, además, si esta es la tangente, que la podemos alargar si queremos un poco, si esa es la tangente, se cumple que el ángulo este, formado por la tangente y esta línea, tiene que ser igual a este otro ángulo, al unir el punto con el foco. Bien, pues esa propiedad es la que nosotros vamos a aplicar. Entonces, volvamos ahora a la realidad, y es que nosotros no conocemos ni la directriz ni el foco. O sea que entonces vamos a ver cómo podemos esa propiedad aplicarla. Lo primero, bueno, pues vamos a alargar ligeramente la tangente porque tener un poquito de esto. Hemos visto hace un momento que esto es la dirección del eje. Como la recta que trazamos perpendicular a la directriz desde el punto P es paralela al eje, pues será paralela a la dirección del eje. Luego nosotros esta línea podremos perfectamente digamos, hacer una paralela y digamos que por el punto P. Y entonces, en esa paralela, sabemos que esta recta nos aporta aquí este ángulo. Vamos a limitar esa recta por esta zona. O sea, que hemos hecho por P una paralela a esta. Y esta es la que resultaría perpendicular a la directriz, según hemos dicho, puesto que es paralela al eje. No sabemos el eje por dónde va a pasar, porque esto es la dirección del eje, pero esta es paralela al eje. Y ahora simplemente vemos este ángulo, tenemos que ponerlo desde P hacia aquí abajo, con lo cual pues vamos a aplicar vamos a resolverlo. Entonces vamos a hallar, en este caso, el simétrico de esa recta respecto a la tangente, y en esa línea sabemos que va a estar el foco. La podemos prolongar, no sabemos dónde, pero sabemos que va a estar ahí. Con la misma propiedad la aplicamos a esta otra tangente, es decir, hacemos una paralela al eje por el punto Q en este caso, y tenemos que esta línea sería la que marca la distancia del punto Q a la directriz. No sabemos dónde estará la directriz. Y ahora hacemos este ángulo, es el mismo que el que se va a formar al unir Q con el foco, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser hacer la simétrica de esta línea respecto a la tangente. Y entonces tenemos aquí que esta línea es la que va desde el punto Q al foco. No habría más que prolongar esta línea y prolongar la otra, donde tanto el foco va a estar en esta línea como en esta. Luego, lógicamente, va a estar, simultáneamente se cumplen las dos condiciones, en la intersección, con lo cual acabamos de obtener el foco de la parábola. Cuando ha venido definida por, ya digo, este procedimiento de conocer dos tangentes y sus puntos de tangencia. Con lo cual, acabo de obtener el foco de la parábola, que es este punto. Y ahora, una vez que tengo el foco, pues para tener el eje, no tengo más que hacer una paralela a la dirección del eje, y aquí tendríamos el eje de la parábola. Este sería ya, vamos a ponerlo con la línea de ejes para que sea, este sería el eje de la parábola ya. Y ahora, la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Luego, para tener la directriz, no hay más que hacer un arco de centro en el punto P, y con esta abertura de compás, hacer un arco hasta cortar a la paralela al eje que habíamos hecho anteriormente. Con lo cual, este punto de corte
garantiza que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz, con lo cual sabemos que por este punto va a pasar la directriz. Eso significa que no tenemos más que, como sabemos que la directriz es perpendicular al eje, trazar desde este punto una perpendicular al eje, y ahí tenemos esa línea que sería la directriz de esa parábola. Y ya tenemos foco y directriz para cualquier otra construcción que queramos hacer con esta parábola. Podríamos haber hecho lo mismo con esta distancia de este punto al foco, haberla trasladado en esta paralela y nos tiene que haber dado aquí igual, es decir, que esto sí lo prolongamos hasta que corte aquí a la directriz y esta es la directriz prolongada igualmente y eliminamos esto, podemos ver que si hacemos centro aquí y con este radio trazamos un arco, hubiéramos venido aquí abajo, o sea que esto se podría haber hecho con el otro punto Q, igual que hemos hecho con el P. O sea que podríamos haber hecho centro en Q y con abertura QF haber trazado un arco y ese arco haberlo seguido, alargado, hasta el corte con esta paralela por Q trazada a la dirección del eje. Y aquí tendríamos otro punto de la directriz que unido con este la define. Pero insisto, nos hemos basado en la propiedad de que el eje de simetría de la parábola y la directriz son siempre perpendiculares. Si tenemos aquí el foco y esta es la directriz, el punto medio de este segmento sería el vértice de la parábola. Es decir, que si nosotros ahora marcamos aquí este segmento que va desde el foco a la directriz, y tomamos ahí el punto medio de ese segmento, que sería este, pues simplemente una paralela a esa directriz trazada por ese punto medio sería la tangente en el vértice de la parábola, que es esta que estamos dibujando aquí ahora en este momento. Esta recta de color azul sería la tangente en el vértice y este punto sería el vértice de la parábola, que es el que solemos representar mediante la letra V. Hacemos aquí una pequeña ampliación para que se vea la construcción y se vea que este es el punto V, el punto medio de este segmento que va de F a la directriz. Y este sería un problema y es interesante tenerlo en cuenta, puesto que ahora lo vamos a aprovechar para explicar un tipo de ejercicio que se puede plantear, que normalmente en los libros dan la explicación de un proceso, y el proceso en que se basa es precisamente lo que acabamos de ver aquí con esta propiedad, que normalmente las distintas publicaciones no lo comentan. El caso que planteamos es el siguiente. Nosotros se nos aporta de una elipse su eje de simetría, su vértice y dos puntos simétricos respecto al eje. Es decir, que la distancia del punto A al eje es igual a la distancia del punto B al eje. O sea, el punto V, el vértice, y dos puntos simétricos respecto al eje. Y se nos pide hallar el foco o hallar también las tangentes en los puntos A y B, es decir, determinar pues los demás elementos de la parábola, incluso si se quiere la directriz. Si este es el vértice, nosotros sabemos que, claro, si estos son dos puntos de la parábola, aplicando la propiedad anterior, pues tanto este punto como este, si hacemos por estos dos puntos, o sea, si hacemos una paralela por V a la recta que esos puntos definen, tendremos que esto será la llamada tangente en el vértice. Esto será la tangente en el vértice. Con lo cual, ¿qué tenemos? Dos puntos de la curva, la tangente en el punto V. Obsérvese que este es el punto medio del segmento AB, con lo cual este es el eje. No, en este caso no es la dirección del eje, es el eje, o sea que es tanto la dirección como el eje, evidentemente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente tomar esta medida y hacer un arco de centro este punto y radio hasta aquí. O sea, empezamos aquí y hacemos este arco para trasladar esta distancia aquí a esta parte. Alargaremos esta medida y resultará que este punto de corte de estas dos, del arco con esto, este punto es el punto de corte de las tangentes en los puntos A y B a la parábola. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que este punto unido con A y con B nos determina, este unido con A determina la tangente en A y este punto unido con B determina la tangente B. Esas tangentes las podemos prolongar si queremos y tendremos aquí pues dichas tangentes. ¿Esto a qué se debe? Pues si estos son dos puntos A y B, no sé cuál será la tangente en A y B, pero al unirlos y unir el punto medio con el punto de corte, que no sé dónde va a estar, yo sé que este punto es el punto medio de este segmento. Con lo cual, esta línea es la tangente paralela a esta recta, a la AB. Con lo cual, ¿qué va a significar? Pues que esta distancia va a ser igual a esta y este va a ser el que antes llamábamos punto O, que es el corte de las tangentes. Una vez que tenemos eso, no tenemos más que ya pues trazar una paralela al eje por cada punto de tangencia. Esta paralela al eje. Y ahora simplemente esta línea sería la que va del punto a la directriz. No sabemos dónde estará la directriz,
pero este ángulo lo vamos a hallar su simétrico, o sea, hallamos la simétrica de esta recta para tener el mismo ángulo al unir con el foco. Con lo cual hacemos esta línea que forma este mismo ángulo con esta, y en el corte de esta línea con el eje tendremos aquí el foco. Con lo cual acabamos de obtener ya el foco de la parábola en este caso. Y es una construcción muy interesante, basada en la propiedad. Normalmente en los libros lo ponen directamente sin explicar el fundamento. Podríamos haberlo hecho con el punto B, ¿eh? Y aquí ya tendríamos pues el foco de la parábola, y con él pues ya podemos hallar pues lo que queramos. Cualquier proceso basado en las propiedades del foco, etcétera, pues nos permite ya sacar el resto de elementos de la parábola. Claro, la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz. Por tanto, nosotros podríamos hacer aquí un arco de centro en V y este radio hasta aquí, y aquí tendríamos el punto por el que pasa la directriz, que sabemos que va a ser paralela a esta recta. Y entonces no tenemos más que hacer la paralela por este punto. Y esta línea que acabamos de obtener, si la prolongamos, si queremos, pues esta sería ya la directriz. Esto es la tangente en el vértice y esa sería la directriz. Y entonces de esta manera hemos conseguido tener, partiendo del vértice de la parábola y de dos puntos que están simétricos respecto al eje, podríamos haber dado solo uno de ellos y el vértice y el eje, ¿eh? Entonces el otro, pues lógicamente, pues por simetría lo tendríamos ahí. Podríamos haberlo dado también. Sería otro tipo del mismo problema, pero con una resolución pues idéntica, evidentemente. O sea, que sería planteamiento diferente, ligeramente diferente. O sea, insisto, dar el punto A, el eje de simetría y el vértice. Si conocemos el eje de simetría, hacemos una perpendicular, tenemos la tangente en el vértice por V. Y si tenemos el A, pues si es el eje de simetría, la recta que me han dado, el simétrico de A respecto a ese eje sería el B. Y ahora ya simplemente lo que hemos hecho antes, simplemente tomar esta distancia desde V hasta este punto, esta distancia hacer un arco o llevarla hacia acá, y este punto sería el de corte de las tangentes, tanto en los puntos A como en los puntos B. Y entonces ya tengo las tangentes. Una vez que tengo la tangente en A, pues como esta línea es paralela al eje, veo este ángulo. Pongo por A una línea, que es esta, que forme ese mismo ángulo con la tangente, y en el corte de esta línea con el eje tengo el foco. Podría haberlo hecho con el punto B. Una vez que tengo el foco, este es el vértice y este es el foco, como la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz, pues esta medida me la llevo aquí y hago una perpendicular al eje y ahí tengo la directriz. Y esto sería una propiedad también, una aplicación de la propiedad anteriormente justificada, pero para definir los elementos de una parábola.